estuviera bloqueado para muchos intelectuales en el campo criminológico, ¿no? De hecho, mis colegas han hecho un análisis de todos los manuales que se utilizan en Australia para enseñar criminología. Y de todos ellos, solamente en un 15% aparece el problema de los pueblos originarios presente en el libro. Y por lo general, como una especie de especialidad. ¿Se entiende? Algo así como, bueno, están los criminólogos que trabajamos sobre la justicia juvenil y están los criminólogos que trabajamos sobre los pueblos originarios. Tipo, este es un pequeño tema dentro de los temas. Y en realidad es el tema que estructura el funcionamiento del sistema penal en Australia y que es un tema íntimamente ligado al carácter de la sociedad australiana de ser una sociedad de colonos blancos y a la construcción del Estado-Nación representando y exponiendo esa tradición. En esta misma dirección, obviamente hay un norte geográfico que también es el sur. Y hay muchos ejemplos dábamos antes el ejemplo de India, de escenarios, de enteras regiones del globo, con poblaciones extraordinariamente significativas, en donde las relaciones de subordinación en la producción de conocimientos pueden ser visualizadas de un modo muy claro. En el handbook que publicamos hay un par de contribuciones de China, que era algo bastante raro. Entonces, China, el sur, China está en el norte, el sur, China y el sur, ¿qué tiene que ver? ¿No? Entonces, nosotros buscamos deliberadamente generar esas contribuciones para introducir un debate que está produciéndose hoy en China, en la producción de conocimiento criminológico, que nos parecía significativo, que no es un debate generado masivamente por los investigadores chinos, pero que tienen algunas figuras de la criminología en China articuladores muy importantes. Ese debate pasa porque la joven criminología china, que es un campo de saber de una institucionalización bastante reciente, bastante neopositivista, ¿no es cierto?, en sus, digámoslo así, versiones menos horribles, para decirlo como menos terribles, ha recurrido a la criminología estadounidense para producir tests empíricos de ciertos argumentos típicos de la tradición criminológica estadounidense. Entonces, por ejemplo, hay un montón de investigadores chinos trabajando hoy con la teoría del control, no sé si están familiarizados con eso, pero es la producción intelectual de dos intelectuales norteamericanos de los años 60, 70, 80, que son Travis Hirschi y Michael Gottfredson, que en síntesis lo que hace es reproponer una idea acerca de por qué las personas cometen delito, que es heredera de la tradición de Talcott Parsons en la sociología estadounidense. Entonces, plantea la idea de que las personas cometen delito porque fracasa de algún modo el proceso de socialización que nos brinda mecanismos de autocontrol en nuestro sistema de la personalidad, ¿no? Ese fracaso puede deberse a resistencias individuales, y ahí está como el costado un poco psicológico de la argumentación. Puede ser que yo tenga un defecto en mi sistema de personalidad que hace que la introyección de la autoridad social no funcione adecuadamente, o porque los mecanismos de socialización no funcionan bien, la escuela y la familia. Entonces, estos criminólogos desde la década del 60 en adelante están dedicados a hacer investigación empírica para testear cómo las experiencias disruptivas, como les suelen decir, en la familia o en la escuela, impactan en la creación de trayectorias criminales. Y cada vez han ido más atrás en el tiempo de las personas. Entonces, de estudiar a los adolescentes, cada vez más han ido a estudiar a los niños. Como decía Stan Cohen, famosamente están por llegar a hurgar en las cunas de los bebés para encontrar ahí las raíces de una socialización defectuosa. Entonces hay un montón de investigadores chinos haciendo eso en China, hoy, ¿no? Y lo que hacen es leerse todos estos textos de forma muy detallada y hacer los mismos test empíricos que hacen los gringos en los Estados Unidos, que son básicamente encuestas de autodenuncia, donde las personas dicen haber sido autores de hechos que están mal, no necesariamente delitos, sino desviaciones, y encuestas con padres y maestros sobre los jóvenes que hacen cosas que están mal, aunque necesariamente no sean delitos. Toda esta literatura tiene un montón de cosas más o menos psicodélicas, digámoslo así, desde mi punto de vista, pero no quiero entrar en esos detalles. Lo que quiero decir es que hay un conjunto de investigadores chinos que está haciendo eso. Entonces hay un pequeño grupo
que reacciona frente a esto, ¿no? Entonces, que está expresado en este campo. Entonces, que trata de plantear que de algún modo el debate que esta idea de Southern Theory o Southern Criminology trata de plantear es una idea que se podría pensar para discutir lo que está pasando con la criminología en Chile. Evidentemente, la inclusión del problema del imperio y la colonia en la manera en la cual administramos la división entre norte y sur es altamente problemática. ¿Por qué? Bueno, porque hay países con un pasado colonial que son sociedades de colonos blancos que son hoy, el ejemplo paradigmático es obviamente los Estados Unidos, que nadie podría negar que son países del norte global y nadie podría negar su rol fundamental como potencia imperial. Entonces, ¿cómo pensar la relación entre imperio-colonia y norte y sur? Es altamente problemático también desde este punto de vista. ¿Por qué? Porque la categorización binaria no funciona del todo bien. La superposición de uno con la otra no funciona del todo bien. Algo que es indispensable reconocer, aunque no sepamos cómo solucionarlo, ¿no? Hay un argumento muy interesante que se plantea en la literatura reciente discutiendo Southern Theory en general en las ciencias sociales y no discutiendo específicamente la criminología del sur, que es que además esta división entre norte y sur podría también tener otro problema muy importante, que es construir regiones del mundo como homogéneas. Entonces, un intelectual que yo respeto mucho, que aprecio mucho, que se llama Elliot Carey, que es uno de los fundadores de la criminología radical estadounidense, en un seminario en el cual discutíamos estas cosas, dice, bueno, pero Oakland es el sur de California, ¿no? Todo norte tiene su sur. Y es completamente verdadero, o sea, es completamente evidente que esta estructuración binaria puede hacernos perder de vista algo que es muy relevante, que es que todo norte tiene su sur. Y ese norte tiene su sur no solamente en términos económicos, políticos y culturales, sino también en términos de producción de conocimiento. Entonces basta pensar en las grandes diferencias en la producción y circulación de conocimiento al interior de las universidades estadounidenses en el campo de la criminología. Hay universidades clase A, clase B, clase C, clase D, clase E, clase F, y el hecho de estar ubicado en un lugar o en otro determina en gran medida las posibilidades de que tu conocimiento circule y se difunda en los canales que la comunidad científica se ha dado para que esos conocimientos circulen y se difundan. Por eso, un poco este uso cauteloso de la metáfora, ¿no? Podríamos haber recurrido también a la vieja distinción entre centro y periferia, que es algo que también a mí me parece interesante como manera de darle sentido a lo que tratamos de decir. Y también deberíamos, con esa otra estructura binaria, ser muy cautelosos, ¿no? ¿Dónde empieza el centro? ¿Dónde termina la periferia? Todo centro tiene su periferia. Los mismos argumentos son válidos en la misma dirección. Por eso mismo, por este uso cauteloso, que además no busca ser estático, sino dinámico de la estructura binaria, metafórica de norte y sur, es que la criminología del sur no es un brand, no es un tipo nuevo de criminología, es simplemente una apuesta a sensibilizar sobre un problema muy importante a la comunidad académica dedicada al campo criminológico, especialmente a nuestros compañeros críticos. Veamos. La verdad es que a mí sensibilizar a Travis Hirschi o Michael Gott, a Hirschi no lo podemos sensibilizar porque se murió, pero sensibilizar a Michael Gottfredson no es una cosa que me desvele. Creo que es insensible, ¿no? Digamos, sería como uno de esos personajes de sensibilidad endurecida de lo que hablaba Rafael Garófalo, a lo que me refería de la mañana, en otro sentido. Pero bueno, pero sí a la compañía de los críticos, es decir, sí a quienes han trabajado durante 40 años en la producción de vocabularios críticos en el campo criminológico y que muchas veces han reproducido lógicas de funcionamiento que son típicas del mainstream, ¿no? De las corrientes principales del campo criminológico en esta relación entre el norte y el sur. El cuadro de Joaquín Torres García, que está en la tapa de este libro, es un cuadro muy interesante que
bueno, hay varias versiones, pero la empezó a pintar en 1935, la primera versión, cuando Torres García, que es un pintor uruguayo, que tiene un museo muy lindo en el centro de Montevideo, si algún día van a visitarlo, pueden a visitar Montevideo, es un museo muy lindo para ir a verlo. Y de hecho venden remeras con este cuadro, todos lados, porque esta es una de sus producciones más famosas. Es cuando Torres García estaba construyendo lo que él llamaba una escuela del sur. Pretendía construir un movimiento pictórico que se desembarazara radicalmente de las influencias del norte. Una especie de escuela o tradición nueva en la manera de pintar que partiera de una especie de grado cero, de un encuentro en un grado cero con algo así como un sur genuino, un sur puro. Tiene esa frase extraordinaria cuando presenta el manifiesto por la Escuela del Sur, que es de 1935, dice: nuestro norte es el sur. A mi juicio, y esto no es solamente en el trabajo de Joaquín Torres García, que por cierto me parece igualmente extraordinariamente lindo y significativo, este tipo de apelaciones tiene un riesgo. Este riesgo es tanto caricaturizar y simplificar el norte, y nuestro terreno, lo que me interesa a mí en esta argumentación, las producciones en el campo criminológico del norte, transformar a todas las producciones del campo criminológico del norte en producciones insensibles a esta desigualdad entre el norte y el sur, transformar a todos los intelectuales que trabajan en el norte en intelectuales que no están dispuestos a generar un diálogo de carácter horizontal con el sur, transformar a todos los intelectuales del norte en intelectuales que buscan producir conceptos de carácter general y universal, como pretendía hacerlo Emile Durkheim a fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX. O sea, caricaturizar la producción intelectual en el campo criminológico en el norte global. Ese es el primer riesgo. El segundo riesgo es romantizar el sur, romanticizar el sur, es decir, construir una versión romántica. Yo creo que con todo lo que me gusta el cuadro de Joaquín Torres García, en parte algo así hay en su movimiento de la construcción de una escuela del sur, que es construir una especie de sur como fuente pura de inspiración. En el debate contemporáneo, en la teoría postcolonial, que es con la que, como conjunto de construcciones teóricas en el seno de las ciencias sociales más general, con las que este debate acerca de la criminología del sur pretende dialogar, ¿no? Nosotros pretendemos explícitamente, especialmente en este segundo libro, dialogar con esa literatura, con la literatura acerca de una criminología postcolonial, decolonial. A nuestro juicio, muchas veces se produce una especie de reificación del sur como un lugar puro, como una fuente de inspiración, que harían ser unas tradiciones intelectuales intocadas que vendrían a salvarnos de las garras de ese norte global terrible que nos oprime. Y a mi juicio eso tiene algo de romántico, ¿no? No hay posibilidades de desembarazarse del pensamiento metropolitano en forma radical. Un trabajo muy interesante para que muestra de algún modo eso es el trabajo reciente de Boaventura de Sousa Santos, alguien que seguramente todos ustedes conocen por ser un intelectual de las ciencias sociales de lengua portuguesa extraordinariamente conocida y que ha trabajado mucho en esa dirección. En 2014 publicó un libro muy interesante en inglés sobre el problema de la justicia cognitiva, un libro que justamente nosotros pretendemos rescatar explícitamente en la manera en la que él construye una idea de una epistemología del sur, que a mi juicio es alternativa de muchas otras versiones, incluso de los debates de coloniales o postcoloniales en América Latina, o sobre América Latina, que tienden a pensar en la posibilidad de reconstruir una especie de fuente original de pensamiento sobre nuestros problemas en el sur, desembarazada e intocada de los conceptos y argumentos que durante centenas de años se han producido desde el norte. Un intelectual que también nos parece muy interesante, que es Chakrabarti, un intelectual clave en los estudios postcoloniales en la India hoy, escribió un libro en el año 2007 muy interesante que se llama Provincializar Europa, que a nosotros nos parece muy afín al tipo de debate que pretendemos plantear, que no parte Chakrabarti de la idea de que es imposible desembarazarse de los legados generados en el norte global, en clave de imperio-colonia, de los legados generados en los centros imperiales, en las metrópolis imperiales.
No los podemos eliminar porque han formado nuestra visión. Incluso una visión que se proclama de colonial o poscolonial. Está forjada en torno a lo colonial. Lo colonial ha sido pensado, ha sido practicado por las metrópolis imperiales, pero ha sido también pensado por las metrópolis imperiales. Entonces, la apuesta de Chakrabarti es reivindicar que los conceptos y los argumentos que provienen del centro, que provienen del norte, son conceptos y argumentos que tienen un tiempo y un lugar. Provincializar quiere decir eso en el lenguaje de Chakrabarti, darle un tiempo y un lugar. Y por tanto poner en cuestión sus afirmaciones de carácter general y universal. Colocarlo en un lugar que esté descentrado, al mismo tiempo relativizarlo en cuanto a su validez, pero sin lugar a dudas dialogar con ese pensamiento. Esto implica que las producciones intelectuales desde el sur no pueden construirse anulando un diálogo con las producciones intelectuales desde el norte. Deben construirse a partir de ese encuentro con las realidades específicas del sur. Ese encuentro con el momento empírico, en el que el bloque en el que hoy hablábamos sobre el problema de la traducción yo trataba de definir. Un encuentro con el momento empírico que no sea como el encuentro con el momento empírico de Florencio Varela o de Luis María Drago, esos dos autores cuyos textos analizábamos hoy a la mañana. Textos producidos en el Río de la Plata, en la Argentina, en el siglo XIX, que a mi juicio involucraban una especie de encuentro con el momento empírico, un encuentro con el momento empírico que debe ser sistemático, metódico, que debe usar el bagaje de herramientas que hoy la ciencia social nos ofrece para pensar cómo encontrarnos con ese momento empírico, pero que implica la posibilidad de repensar nuestros problemas y repensar cómo abordar esos problemas, dialogando con los conceptos y los argumentos generados en el norte de forma crítica. Esta relación entre el encuentro con el momento empírico y la edificación de conceptos y argumentos no es una relación fácil. El encuentro con el momento empírico no garantiza la creatividad y la innovación, ¿no? Y un ejemplo concreto de eso era este bloque de literatura que en el escenario chino se dedica a testear la teoría del control. Así no hay innovación y creatividad. Lo que hay simplemente es la vieja y conocida aplicación de conceptos y argumentos generados en el norte a un escenario, pongámosle, del sur, para demostrar su aplicabilidad y reforzar de ese modo su carácter universal y general. La creatividad y la innovación nace de la crítica a los conceptos y los argumentos generados en el norte. Yo lo encuentro con el momento empírico que deriva en esa crítica. Ahora, como decíamos hoy más temprano, a la mañana, ese ejercicio solamente se puede producir una vez que uno conoce lo que el norte produjo. O sea, no se puede producir al margen de lo que el norte produjo, como una especie de encuentro puro con un momento empírico de un sur puro, de donde nacerían unas tradiciones intelectuales propias, separadas, alternativas, ¿no? Ese ejercicio puede tener múltiples ejemplos, pero yo quería darles uno que tiene que ver con la actualidad y que tiene que ver con algo que yo estoy también tratando de investigar en el tiempo contemporáneo. Ese ejemplo tiene que ver con la producción hoy. Es un ejemplo que está vinculado de algún modo con cosas que vamos a debatir mañana y pasado, pero que es diferente a lo que vamos a debatir mañana y pasado, por eso lo elegí. Tiene que ver con la producción de orden y las relaciones de poder adentro de las prisiones contemporáneas en América Latina, ¿no? Todos sabemos que en América Latina, de eso vamos a hablar mañana en profundidad, se ha producido en los últimos 20, 25 años un tremendo giro punitivo que en algunos países ha tenido unas manifestaciones dramáticas que ha implicado un crecimiento del encarcelamiento extraordinario. Como todos sabemos, el ejemplo de Brasil es probablemente el ejemplo paroxístico en América Latina, con más de 300 presos cada 100.000 habitantes, en un país que hace 25 años tenía 70 presos cada 100.000 habitantes, 75, 78, 74, dependiendo de las fuentes, que sabemos que son poco confiables, pero que en todo caso hacía referencia a un nivel de encarcelamiento infinitamente menor, ¿no? Una cuadruplicación del nivel de encarcelamiento en menos de 3 décadas, que
tiene pocos ejemplos con los cuales compararse a nivel global. En el escenario ese escenario de crecimiento del encarcelamiento, sobre el que, repito, vamos a hablar mañana más en detalle, no tiene manifestaciones iguales en todos los lugares de América Latina. Es cierto que en todos esos lugares es posible, cuando comparamos los números de comienzo de los 90 y los números actuales, ver tendencias de crecimiento, pero no en todos ellos esas tendencias de crecimiento han tenido las mismas características, las mismas dimensiones y el mismo ritmo. Ahora, un fenómeno que sin lugar a dudas se ha producido en todos lados es el crecimiento de la población encarcelada, independientemente de cuánto ha crecido. De la mano de ese crecimiento de la población encarcelada, en la vida al interior de las prisiones se han producido muchísimas mutaciones. Esas mutaciones tienen características muy distintas entre sí a lo largo y lo ancho de América Latina, pero yo voy a apuntar a una transformación concreta que tiene que ver con la participación de los presos en la construcción de un orden adentro de las prisiones. Las narrativas acerca de la prisión, construidas desde una perspectiva crítica, muchas veces han enfatizado la capacidad dentro de la prisión de imponer un orden por parte de las autoridades y sus empleados y funcionarios. Tal vez una de las manifestaciones más importantes de este tipo de argumentación la encontramos en el libro del año 1961, publicado en los Estados Unidos, de Irving Goffman, llamado Internados, un ensayo sobre la situación social de los enfermos mentales, Asylum en inglés. ¿Por qué es una de esas manifestaciones más importantes? Porque es un libro que construyó fuertemente la idea de institución total. Para definir no solamente al manicomio, que era la institución que el libro exploró en forma detallada, sino para definir un género de instituciones en las sociedades modernas que totalizan la vida de los individuos, clausurando un espacio y un tiempo como propio de esos lugares de encierro y separándolo radicalmente del espacio y el tiempo en el afuera. Y al construir esa clausura, genera una producción de un orden autónomo al interior de esas instituciones totales. De hecho, para los problemas a los que le interesa a Goffman, este énfasis es muy importante a la hora de comprender la mutación que el self, la personalidad, el yo, atraviesa como consecuencia de ese encierro, ¿no? Los procesos de mortificación y transformación del yo que una institución de encierro producen y que alteran radicalmente el self de una persona, alteran radicalmente lo que una persona es. La expresión total, en 1961, era una expresión, digámoslo así, problemática en las ciencias sociales estadounidenses. ¿Por qué? Porque durante los años 40, 50 y los inicios de los años 60, en las ciencias sociales en Estados Unidos y en particular en la sociología, la discusión sobre lo totalitario había cobrado un rol muy importante. Lo totalitario y lo autoritario eran dos expresiones que tenían un papel importante en la reflexión sociológica en los Estados Unidos. Desde el estudio sobre la personalidad autoritaria de Horkheimer y Adorno a las exploraciones más específicas sobre la experiencia del genocidio, habían llevado a poner en discusión qué quiere decir lo totalitario. Entonces la expresión total de Goffman era una expresión que se aproximaba a la expresión totalitario y de algún modo parecía crear una cierta conexión. Un antecedente muy importante de esta relación que yo estoy tratando de plantear está en la publicación de otro libro, menos conocido que el libro de Goffman, especialmente en los países de lengua española, pero también en los países de lengua inglesa, que es un libro que se publica en el año 1958, su autor es Gresham Sykes. Es un autor muy conocido en la historia del pensamiento criminológico porque es el autor del artículo ese famoso de Sykes y Matza sobre las técnicas de neutralización, ese mismo Sykes, que un año después de publicar el artículo sobre técnicas de neutralización, publicó un pequeño libro que se llama La Sociedad de los Cautivos, The Society of Captives, que es un libro sobre una prisión de máxima seguridad en el estado de New Jersey. Este libro es muy importante en la historia del pensamiento, del pensamiento sociológico sobre las prisiones. Es un libro clásico, podemos decir, de una sociología del encarcelamiento, y que funciona además como un libro donde la palabra totalitario aparece explícitamente. ¿Por
Porque un problema que se plantea Sykes es en qué medida podemos pensar a la institución prisión como una institución totalitaria, no como una institución total. Este libro se publica 3 años antes de la aparición del libro de Goffman. Por tanto, la elección de la expresión total en Goffman no es una elección casual. Si ustedes les interesa el libro de Goffman y van y lo buscan, van a encontrar que hay algo así como 32 referencias bibliográficas al libro de Sykes. Es un libro mucho más importante de lo que Goffman reconoce en la construcción de su propio estudio. Es un libro muy relevante, pequeñito, muy fácil de leer. Libro sin aparato de citas, tiene una serie de características interesantes. ¿Qué dice Sykes sobre lo totalitario? Simplemente dice, la institución prisión tiene una apariencia de ser totalitaria. La retórica de la prisión, la retórica oficial de los directores y los presos y los guardacárceles y los guardias, es una retórica que constantemente enfatiza la capacidad de poner orden adentro de la prisión y regular la vida del encierro hasta en su más mínimo detalle. Por eso esos reglamentos extraordinariamente detallados sobre qué tiene que hacer cada quien, cuándo y cómo y en dónde. Constantemente directores de prisiones y guardiacárceles afirman además su capacidad de cuando tienen que hablar frente a un extraño, frente a alguien que no vive en una prisión, su capacidad de aplicar esas reglas tan detalladas y gobernar hasta el más ínfimo detalle la vida encerrada. Sykes dice, bueno, después de pasar un tiempo dentro de esta prisión de máxima seguridad, si hay algo que la prisión no es una institución totalitaria en este sentido. Eso no quiere decir que no sea una institución donde se produzcan abusos, excesos, se viole la dignidad de los seres humanos, es otro problema. Pero lo que no es una institución que es capaz de gobernar en el más mínimo detalle la vida de las personas que están adentro de la prisión. Porque el orden en la prisión no puede ser mantenido por los guardias. El orden en la prisión siempre es mantenido por una cierta participación de los presos. Esa participación de los presos, que no tematiza exactamente así Sykes, pero yo estoy tematizándolo así para que sea más claro, porque no tenemos tanto tiempo para poder seguir con mi ejemplo, pasa por lo que él llamaba el hombre verdadero, the real man, que es un tipo de preso, no cualquier preso. Es un tipo de preso que encarna el código de los presos, que es algo que no es que Sykes piensa que él descubre, sino que ya escritores anteriores a él habían tematizado en la ciencia social estadounidense. ¿Qué es el código de los presos? Es un conjunto de reglas que los presos comparten por el hecho de estar presos y que definen qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, y que de algún modo organizan la vida en la prisión. Sykes va a decir aún más, el código de los presos es fundamental para la vida en la prisión. El código de los presos permite el mantenimiento del orden en la prisión. Entonces, un guardiacárcel siempre va a decir que el código de los presos no existe, que las reglas con las que la prisión se rige son las reglas de la institución estatal. Pero sin embargo, su forma de mantener el orden requiere del código de los presos. Independientemente de las características de ese código, que no quiero ahora abundar en detalles sobre en qué consisten, lo que hace Sykes es decir, el real man, el hombre verdadero, encarna el código de los presos. Es a los ojos de todos, de guardiacárceles y de presos, que incumple con el código de los presos. Entonces, por ejemplo, una regla básica del código de los presos es que nunca debes delatar a otro preso. Otra regla básica es que nunca debes colaborar con los guardiacárceles. Estas dos reglas son encarnadas por el real man de un modo muy importante. Ahora, sin embargo, el hombre verdadero es un interlocutor de los guardias. No colabora con los guardias, pero es un interlocutor de los guardias. Y constantemente funciona como un interlocutor que viabiliza el mantenimiento del orden. ¿Por qué? Porque una de las reglas del código de los presos es que no tenés que hacer escándalos y tenés que hacer tu tiempo, ¿no? El escándalo, el lío inútil, sin ningún tipo de objetivo, es visualizado por ese líder de los presos como un gesto idiota, de alguien que no ha aprendido a ser un preso, que no tiene mucha experiencia en el mundo del delito y que se comporta como un niño. Es el ball buster en el lenguaje que Sykes reconstruye en los años 50 en esa prisión de New Jersey, del argot de la prisión. Entonces, frente a eso, para los guardiacárceles, el real man es un actor fundamental en la construcción del orden. El orden se negocia.